3 de septiembre de 2025, Pekín, China. Una avenida enorme, bloqueada para el tránsito. Silencio. Después, el ruido de pasos. Miles de ellos, todos al mismo ritmo. 12.000 soldados marchando en formación perfecta por las calles de la capital china. Detrás de ellos, enormes misiles montados en camiones militares desfilando despacio para que todos pudieran verlos bien. Allá arriba, en un balcón histórico, 3 hombres observaban todo eso. Xi Jinping, el líder de China, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, juntos, uno al lado del otro. El mensaje que China enviaba al mundo ese día era simple: hemos crecido, nos hemos armado y si alguien quiere enfrentarnos, estamos listos. Del otro lado del mar, una isla pequeña también presenció todo eso. 23 millones de personas mirando esos misiles, esos soldados, esa demostración de fuerza. 8 meses después, en mayo de 2026, esa isla tomó una decisión que enfureció al gobierno chino. Hizo lo que más irrita a China. Pero antes de contarte qué fue, necesitas entender quién es esa isla. Taiwán es una isla en el Pacífico Occidental, a menos de 200 kilómetros de la costa de China. 23 millones de personas viven ahí. El país tiene su propio gobierno, su propia moneda, su propio ejército y realiza elecciones. En la práctica, funciona como un país independiente. El problema es que China no lo ve así. Para el gobierno chino, Taiwán es territorio chino. Siempre lo ha sido, siempre lo será y algún día, de una forma u otra, volverá al control chino. Pero Taiwán dice que no. Y es por eso que el estrecho de Taiwán, esos 200 kilómetros de mar entre la isla y China, es hoy uno de los lugares más tensos del planeta. Ahora, para entender el tamaño de esa tensión, necesitas ver lo que China ha construido en los últimos 20 años. Mira esta tabla. En 2005, la Marina china tenía una cantidad de buques de guerra. En 2010, más. En 2015, aún más. En 2020, era la marina más grande del mundo en número de embarcaciones, superando incluso a la de Estados Unidos. En menos de 15 años, China construyó una flota enorme. Buques de guerra, submarinos, portaaviones, una capacidad militar naval que simplemente no existía hace una generación. ¿Y por qué eso es importante para Taiwán? Porque cualquier intento de tomar la isla por la fuerza dependería del mar. China necesitaría cruzar esos 200 kilómetros de agua, con soldados, tanques, equipo, todo. Y cuanto más grande sea la marina china, más viable parece eso, al menos en teoría, pero solo en teoría, y pronto vas a entender por qué. Mientras China construía esa flota, también empezó a enviar mensajes más directos. En diciembre de 2025, el ejército chino realizó el mayor ejercicio militar jamás hecho alrededor de Taiwán. Le pusieron un nombre al ejercicio, Misión Justicia 2025. ¿Y sabes qué practicaron? Un bloqueo naval. Bloquear por completo las aguas alrededor de Taiwán. Cortar el suministro a la isla, que necesita importar casi todo lo que usa: combustible, alimentos, piezas de maquinaria. Sin acceso al mar, Taiwán empieza a asfixiarse. En el ejercicio, China envió 130 aeronaves, 14 buques de guerra y varios otros barcos de la Guardia Costera. Cerraron las rutas aéreas, simularon el bloqueo de los puertos. Fue la mayor demostración de fuerza alrededor de Taiwán desde 2022. Y después del ejercicio, el gobierno chino publicó un cartel oficial. El cartel mostraba un brazo saliendo del mapa de China, sosteniendo una cadena que rodeaba a Taiwán. ¿El nombre? Cadena de la Justicia. El mensaje era claro. Taiwán vio todo eso. Los barcos, los aviones, el cartel, los ejercicios, y entonces hizo lo que más irrita al gobierno chino. El 8 de mayo de 2026, los políticos de Taiwán votaron y aprobaron la compra de $25,000 millones en armamento estadounidense.
Para que se den una idea del tamaño de ese número, es como si Brasil decidiera de una sola vez comprar armas suficientes para equipar a todo un ejército. 25.000 millones en armamento comprado a Estados Unidos, dirigido específicamente a dificultar cualquier intento de invasión china. Y mira, gastar ese dinero de verdad, firmar los contratos, transferir los recursos, eso es un mensaje más poderoso que cualquier discurso político. Le dice al gobierno chino, estamos dispuestos a pagar caro para seguir existiendo. Le dice a Estados Unidos, estamos cumpliendo con nuestra parte. Y le dice al mundo entero que Taiwán no está esperando que alguien venga a salvarla. ¿Y sabes exactamente qué está comprando Taiwán con ese dinero? 2 sistemas se destacan. El primero es el HIMARS. El nombre es complicado, pero el concepto es simple. El HIMARS es un camión con un lanzador de misiles encima. Parece simple, pero lo que hace es extraordinario. Puede lanzar misiles que viajan hasta 300 kilómetros de distancia, con precisión quirúrgica, 300 kilómetros. Eso significa que, en caso de conflicto, Taiwán tendría la capacidad de alcanzar los puertos de la costa china, desde donde partirían los barcos de invasión incluso antes de que esos barcos zarpen. Piénsalo bien. Si sabes de dónde va a partir el enemigo y puedes atacar ese punto de partida con precisión, complicas mucho su plan desde el principio. Y hay más, el HIMARS está montado en un camión, dispara y se va, dispara desde un lugar, se mueve, dispara desde otro. Es muy difícil de localizar y destruir. Taiwán está comprando más de 80 de estos sistemas. Con eso va a tener más de 100 en total. Una concentración de poder de fuego que ningún planificador militar chino puede ignorar. El segundo sistema es el Javelin. El Javelin es un misil antitanque portátil. Un soldado puede cargarlo en el hombro y dispararlo solo. La idea es la siguiente. Si algún vehículo de guerra chino logra llegar a la playa de Taiwán, el Javelin está ahí para destruirlo antes de que los soldados desembarquen. Es un arma barata, eficaz y que ya ha demostrado su valor en otra guerra reciente. En Ucrania, los Javelin destruyeron cientos de tanques rusos, un arma que cualquier soldado común puede operar, destruyendo máquinas que cuestan millones de dólares. Aquí es donde las matemáticas empiezan a jugar en contra de China. Un Javelin cuesta alrededor de $175,000. El tanque que destruye cuesta 2, 3, 4 millones. Multiplica eso por cientos de vehículos intentando cruzar una playa defendida, y el costo de una invasión sube de una manera que ningún general ignora. Pero tal vez estés pensando, China es mucho más grande que Taiwán, tiene un ejército enorme, tiene misiles, aviones, barcos. Parece que solo hay que cruzar el mar, ¿verdad? Piénsalo mejor. Invadir una isla por mar es una de las operaciones militares más difíciles y peligrosas que existen, sin importar el tamaño del ejército atacante. Vamos a tomar un ejemplo histórico que todos conocen. El día de junio de 1944, en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados controlaban el cielo, tenían la mayor flota jamás reunida en la historia y miles de soldados entrenados. Y aún así, en el desembarco, los soldados tenían que salir de los barcos y cruzar la playa a pie, expuestos bajo fuego enemigo. Miles murieron antes de llegar a la arena. Y Francia tiene una costa plana, sin ninguna defensa natural. Taiwán es diferente. Taiwán tiene playas, sí, pero la mayor parte de la costa de la isla está cubierta por acantilados y terreno accidentado. Existen poquísimos lugares donde es físicamente posible desembarcar soldados por mar, y los militares taiwaneses saben exactamente cuáles son esos lugares. Están fuertemente defendidos. Además, cruzar más de 150 kilómetros de mar abierto, con barcos cargados de soldados y equipo, es un objetivo enorme, visible, lento y vulnerable. Con los HIMARS, Taiwán puede alcanzar esos barcos mucho antes de que lleguen a la costa, y los Javelin estarán esperando cualquier cosa que eventualmente logre llegar a la playa.
Eso no significa que China no podría intentarlo. Significa que el costo sería altísimo, mucho más alto de lo que cualquier general estaría dispuesto a aceptar. Y China lo sabe. Tanto lo sabe que, en los campos de entrenamiento del ejército chino, existen réplicas físicas de los HIMARS taiwaneses, construidas para que los pilotos y drones chinos puedan entrenar cómo localizar y destruir esos lanzadores antes de que disparen. Es China reconociendo en silencio que esos sistemas cambian las reglas del juego. Pero hay otro motivo, aún más profundo, por el cual China nunca puede simplemente destruir Taiwán. Taiwán fabrica más del 90% de los chips electrónicos más avanzados del mundo. Esos chips están dentro de absolutamente todo. El celular que usas, el auto de tu familia, los aviones, los hospitales, los sistemas militares, todo. Si Taiwán deja de producir esos chips, todo el mundo los siente, y China sería una de las primeras en sentirlo. Como puedes ver, China quiere Taiwán. Pero necesita que Taiwán siga funcionando. Bombardear la isla hasta la rendición destruiría exactamente lo que el gobierno chino más quiere controlar. Es una trampa de la que no hay salida fácil y que añade otro factor en contra de cualquier decisión de guerra. Ahora viene el detalle más sorprendente de toda esta historia. Antes de contarte, intenta adivinar quién crees que aprobó esos 25,000 millones en armas estadounidenses. ¿El partido que gobierna Taiwán, que está abiertamente en contra de China, o la oposición, el partido que históricamente defiende una relación más cercana con Pekín? Piensa un segundo. Fue la oposición, el partido más simpático hacia China en Taiwán, que acaba de aprobar el mayor paquete de armamento anti-China en la historia del país. Y mira el detalle. Un mes antes de esa votación, la líder de ese mismo partido había viajado personalmente a Pekín y se reunió con Xi Jinping. ¿Por qué hicieron eso? Porque la presión de Estados Unidos era demasiado grande para ignorar. Washington dejó claro que esperaba esa aprobación. Y cualquier partido taiwanés que pareciera estar bloqueando la compra de armas estadounidenses se estaría poniendo en una posición muy delicada ante el principal aliado de la isla. No fue un gesto de valentía, fue una decisión fría, basada en intereses, pero el resultado práctico es el mismo. Taiwán ahora tiene el dinero aprobado para comprar ese arsenal. Y ese movimiento no ocurre solo. Japón, vecino cercano de la región, anunció a finales de 2025 el mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y en los ejercicios militares que se llevaron a cabo en Filipinas en mayo de 2026, 7 países entrenaron juntos cómo reaccionar ante una invasión por mar. Los objetivos del ejercicio eran réplicas de vehículos militares de desembarco chinos, los mismos que serían usados para colocar soldados en una playa. Nadie necesitó decir el nombre de China en voz alta, todos entendieron. Y para completar ese panorama sucedió algo que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Este es Donald Trump, el 11 de mayo de 2026, pocos días después de la aprobación del presupuesto taiwanés. Dijo que llevaría el tema de las ventas de armas a Taiwán a la mesa de negociación con Xi Jinping en una cumbre que se llevará a cabo el miércoles 13 en Pekín. Tengo excelentes relaciones con el presidente Xi. No sé lo que va a pasar. Ningún presidente estadounidense había hecho eso antes. Desde 1982 existe un compromiso no escrito de que Estados Unidos no negocia con China sobre lo que vende a Taiwán. Es una línea que nunca se había cruzado. Pero Trump la cruzó. Para Taiwán, esa declaración fue un shock, porque significa que las armas aprobadas pueden, en teoría, entrar como moneda de cambio en una negociación entre las dos mayores potencias del mundo. Y para el gobierno chino fue exactamente lo que quería escuchar. China siempre ha sostenido que las armas estadounidenses para Taiwán son una provocación y que Estados Unidos no debería meterse. Y ahora el propio presidente estadounidense estaba diciendo que tal vez valga la pena hablar sobre eso. Es un momento de altísima tensión. Taiwán aprobó el mayor arsenal de su historia, pero el futuro de ese arsenal podría depender de una sola conversación entre Trump y Xi.
La verdad es que el mundo está cambiando. Y el estrecho de Taiwán, ese pedazo de mar entre China y la isla, sigue siendo el lugar donde se decidirá ese cambio. Taiwán compró armas, China entrena para bloqueos, Japón se rearma, Estados Unidos juega en ambos lados del tablero. Y en medio de todo esto, millones de personas en una isla viven cada día sabiendo que están en el centro de una de las disputas más importantes del siglo. En el fondo, esta historia no trata de misiles ni de presupuestos militares. Se trata del precio que un pueblo pequeño está dispuesto a pagar para seguir siendo libre. Y sobre la pregunta que ningún líder del mundo puede responder con certeza: ¿hasta cuándo se mantendrá este equilibrio? Ese desfile en Pekín era impresionante, pero impresionante e invencible. Son cosas muy diferentes. La pregunta que queda es, ¿esto se va a resolver en la mesa de negociación o en el campo de batalla? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que China va a intentar tomar Taiwán por la fuerza algún día o va a preferir seguir con la presión silenciosa? Si este video te ayudó a entender lo que está pasando en el mundo, compártelo con alguien que también quiera entender. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Hay mucho más contenido como este que está por venir. Hasta la próxima.